Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva reunión, a un nuevo culto de las iglesias Pleno Evangelio de Barcelona y Ebenecer de Santa Perpetua. Muy bienvenidos todos, como ya he dicho, y si pues no formas parte de ninguna de estas dos iglesias, si nos estás viendo, pues lo mismo te digo, siéntete como en casa, bienvenido. Y vamos a empezar haciendo algo que al menos yo no hago casi nunca, pero que es una buena costumbre que quizá por mi parte hemos perdido, y es presentando el culto en oración y presentando todo este tiempo, así que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día, Señor, gracias por poder acercarnos a ti, gracias por, Señor, en este tiempo pues de pandemia y de tener que estar en casa, de no poder salir, pues aún así poder encontrar tiempo para buscarte, tiempo para alabarte, Señor, tiempo para cantarte, para predicar tu palabra, Señor, y tiempo en el que queremos escucharte y queremos que tu voz hable a nuestros corazones, Señor. Y queremos hacerlo desde nuestra casa por medio de esta retransmisión online, pero con el único objetivo de que tú seas glorificado y que tú seas bendecido. Así que, Señor, todo lo que vamos a hacer en esta tarde lo presentamos para ti, para que tú hables a nuestros corazones y sigas transformando nuestras vidas y pareciéndonos cada día más a ti, Jesús. Amén. Amén. Me gustaría, antes de dar paso a la alabanza, hacer una pequeña reflexión. Esta semana me encontré, de casualidad casi, con un artículo de Coalición por el Evangelio que se titulaba "El sermón de tu casa no es una película de Netflix", y me llamó mucho la atención y empecé a leerlo, y el artículo hablaba del riesgo que tenemos cada uno de nosotros cuando vemos pues estos cultos online, las retransmisiones, y nuestra mente puede pensar que estamos viendo una película de Netflix o un vídeo de YouTube como cualquier otro que podamos ver en casa. Y es que a veces, cuando, al menos en mi caso, y quizá haya más gente que le pase, cuando vemos los cultos, cuando nos sentamos en casa, pues estamos con el pijama, ahora que hace frío nos tapamos con una manta, y en sí esto no es algo que esté mal, no es algo que sea pecado, pero sí que le lanza a nuestra cabeza la idea de que el culto es pues una actividad más que podemos hacer en el sofá, que podemos ver en la televisión, y es una película más de Netflix o un vídeo más de YouTube. Y el autor del artículo pues escribía acerca de cosas sobre cómo levantarse a hacer un bocadillo porque tengas hambre, coger el móvil y mirar el Instagram, pausar el culto y irte a hacer cualquier cosa que se te haya olvidado hacer, hablar en voz alta con alguien, y son cosas que en la iglesia nunca se nos ocurriría hacer, son cosas que en la iglesia no se nos ocurriría tener el móvil y ponernos a mirar el Instagram, levantarnos y hablar con alguien, decir a todo el mundo que pare porque tenemos que hacer alguna cosa. Pero en cambio, cuando nos sentamos delante pues de nuestro dispositivo, no sé, la tele, el móvil, la tablet, lo que sea donde lo veamos, a veces perdemos la expectativa porque lo hacemos como algo más que hacemos habitualmente, y podemos perder la expectativa de esperar que Dios nos hable a través de la predicación, y podemos convertir estos cultos en algo con lo que pasar el rato, con lo que pasar pues la tarde o la hora que dure, y ya está. Pero la Biblia habla muy claro de la importancia de tomar en serio cuando la palabra de Dios es predicada. Y la realidad es que tenemos una gran bendición al poder retransmitir online, pero sí que tenemos que tener la mente en que los cultos que vemos en casa tenemos que tomarlos como si estuviésemos en la iglesia todos juntos, aunque pues la situación no nos lo permita. Y el artículo daba 3 consejos o 3 ideas que quiero compartir porque creo que son útiles, y añadiré una más de mi propia cosecha. El primer consejo que daba es que si puedes mirar pues los cultos, las retransmisiones, en un sitio diferente de donde ves Netflix o donde ves YouTube, intenta hacerlo en otro dispositivo. Si no puedes, al menos cámbiate de habitación, para que tu mente tenga esa percepción de que no estás viendo algo normal, sino que estás haciendo algo diferente. Segundo, algo que hacemos en la iglesia: apaga el teléfono, ponlo en modo avión o al menos ponlo en silencio para que durante este rato nadie te moleste. La tercera, y esta quizá pues a algunos la hagáis, otros pues quizá no lo hacemos, pero quítate el pijama. No hace falta vestirse pues con ropa elegante para poder ver el culto en casa, pero cuando nos peinamos, cuando nos arreglamos, al final estamos diciéndole a nuestra mente que lo que vamos a hacer es algo diferente a lo que hemos estado haciendo hasta el momento, que es un momento diferente del día, y esto puede darle relevancia a la hora de escuchar la palabra. Y cuarta, que esta es la que yo añado aparte del artículo: las reuniones que tenemos, estas retransmisiones, tienen una hora de inicio y se presentan como un estreno para que estemos en ellas. Intenta respetarlas. Puedes verlas después, porque siguen disponibles en YouTube, puedes verlas en otro momento, pero intenta añadir estas reuniones, estas retransmisiones a tu agenda. Guarda ese espacio como algo importante para hacer,
Si estás trabajando está claro que no te queda otra, que podrás verla después. Pero si estás en casa, no aplaces el momento de juntarnos por otras cosas, sino deja las otras cosas, ya las harás, y este es el momento en que las dos iglesias, la de Ebenecer de Santa Perpetua y Pleno Evangelio de Barcelona, pues nos juntamos y nos reunimos, aunque estemos en nuestras casas, así que es importante que en este momento estemos juntos, como si estuviésemos en nuestros locales. Y nada más, así que os dejo con la alabanza y vamos a alabar al Señor, vamos a bendecirle y luego a meditar en la palabra. Hola a todos, bienvenidos un viernes más a un culto en línea. Espero que estéis muy bien, que estéis disfrutando mucho de este inicio de fin de semana, a pesar de que tengamos que estar encerrados cada uno en su municipio. Y bueno, seguramente pronto ya nos podremos ver en la iglesia, así que esperemos que todo vaya mejor. Y bueno, mandaros un abrazo y un beso muy fuerte, que disfrutéis mucho de la palabra, de las oraciones y que cantéis con nosotras cada alabanza. Y bueno, un besito y disfrutad. Adiós, que Dios os bendiga.
Amén, qué bueno es poder pues tener un tiempo en el que podemos alabar al Señor, en el que le podemos cantar en casa, si te da vergüenza hacerlo en voz alta, al menos en voz bajita en tu interior, pero poder tener un tiempo en el que pues nos paramos y nos centramos solamente en Él. Y ahora pasamos pues a un tiempo en el que vamos a coger pues un texto de la Biblia, vamos a meditar en él y vamos a hacer primero una oración para presentar este tiempo delante del Señor, para que Él pueda hablar a nuestros corazones, para que Él pues nos permita tener un corazón abierto y expectante también a lo que Dios quiere hablar por medio de su palabra, porque su palabra es la que transforma nuestra vida. Vamos a orar.
Señor, te damos muchas gracias por este día una vez más y gracias por poder acercarnos a tu palabra. Y queremos rogarte que tú hables en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a tener nuestros corazones con ganas de escucharte, con ganas de aprender de ti, Señor, con ganas de que tu palabra transforme nuestra vida y nos santifique y nos acerque más a quien tú eres, Señor, y a quien nosotros queremos ser. Así que te rogamos que todo lo que en esta tarde se diga, Señor, pues sea palabra tuya que hable a nuestros corazones y que sobre todo tú recibas también en este tiempo toda la gloria, toda la adoración y que esta predicación pues sea también un grito y un canto de alabanza, Señor, de nuestras iglesias que te aman y que te adoran. Amén. Amén. Cuando pensamos en cualquier persona que tiene éxito en la vida, siempre detrás suyo tiene algunas personas que le guían, algunas personas que le ayudan a alcanzarlo y que le ayudan a mantenerlo. Los grandes emperadores tuvieron siempre cerca suyo grandes militares, grandes consejeros, personas sabias que le ayudaron a tomar las decisiones y las estrategias correctas para poder conseguir pues aquello que tenían como objetivo. Cualquier político actual tiene un gabinete que le aconseja, que le escribe los discursos, que les ayuda a tomar las decisiones y las estrategias políticas que van a tener. Todo empresario tiene un consejo de administración que exactamente igual pues le ayuda a tomar decisiones, le ayuda a tomar la estrategia económica, la estrategia social, la estrategia de marketing que la empresa va a tomar. Si vemos los deportistas pasa exactamente lo mismo. Aquellos que tienen éxito tienen patrocinadores que les apoyan, tienen equipos con los cuales trabajan, que les ayudan en sus entrenamientos y les preparan para poder competir al más alto nivel. Los pastores de éxito, y no hablo solamente de aquellos que vemos en YouTube o que tienen mucha fama, sino aquellos que realmente sirven a Dios, tienen siempre gente cerca suya que les aconseja y a quienes ellos también pueden rendir cuentas de sus pecados y les pueden ayudar pues a no desviarse y no irse pues por caminos erróneos. Cuando vemos la vida de Pablo, si la leemos rápido, puede parecer que él se convierte y que ya empieza pues se autoproclama apóstol y empieza a ir por los sitios a predicar y todo esto, pero la realidad es que no es así. Pablo se convierte y él se empieza a congregar en una iglesia en Antioquía, que hoy en día pues esta ciudad la encontraríamos por Turquía, y él empieza pues a estar allí, empieza a servir. Él era pues uno de los ancianos, uno de los principales pues líderes de esa iglesia, y en Hechos se nos narra como Pablo, Bernabé y otros hombres estaban buscando al Señor, estaban ayunando, y el Espíritu Santo a los líderes de la iglesia les piden que aparten a Pablo y a Bernabé porque Dios tiene una misión para ellos. Así que vemos como a partir de aquí Pablo empieza ya su ministerio, empieza a ir a diferentes sitios, tiene 3 viajes misioneros que visita diferentes ciudades, donde predica el Evangelio, donde va fundando iglesias y va haciendo pues todo su labor. Pero en todo su ministerio, en absolutamente todo, Pablo siempre trabajó con algunos colaboradores, con alguna de las personas que le ayudaron a llevar a cabo pues el plan que Dios había mandado, y vemos como él no fue a hacerlo totalmente solo, sino que siempre tenía personas cercanas que le ayudaban a conseguir pues el objetivo y lo que Dios pues le demandaba. Y en la carta de Filipenses, Pablo presenta a 2 de sus colaboradores, a 2 colaboradores a los cuales él amaba mucho. Así que si leemos en Filipenses capítulo 2, de los versículos del 19 al 30, se narra lo siguiente: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que a este espero enviaros, luego de que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor,
con todo gozo, y tened estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Pablo presenta a dos colaboradores, y el primero de ellos es Timoteo. Los versículos 19 al 20 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. La verdad es que de Timoteo sabemos muchas cosas. En el Nuevo Testamento Pablo lo nombra varias veces, sabemos que lo envía a diferentes iglesias, y que además Pablo le escribe dos cartas dirigidas precisamente a Timoteo. Cuando Pablo ya está cerca de morir, es a la persona a la cual deja su legado, a la cual deja pues instrucciones para que el ministerio que Pablo había llevado a cabo, Timoteo lo siguiese haciendo. Timoteo era un colaborador habitual de Pablo. Sabemos que era alguien joven, sabemos que su salud también estaba delicada, que fue encaminado pues en el cristianismo gracias a su madre y a su abuela, y estas son solamente algunas pinceladas pues de este Timoteo, de este hombre que sirvió a Dios con fervor y que fue pues ese discípulo amado por parte de Pablo. Y Pablo en este punto desea enviarlo a los filipenses. Ya en el inicio de la carta, cuando Pablo saluda, ya se nombra a él mismo y nombra también a Timoteo, y lo presenta como alguien que en el caso de que Pablo muriera, en el caso que Pablo pues no saliese bien de aquel juicio que había pues sufrido, Timoteo podía ser un buen consuelo para la iglesia. Así que Pablo dice que Timoteo es alguien que se interesaba por los filipenses y alguien que se preocupaba por sus necesidades y por el estado de Pablo mismo. Y es que el título que le he puesto a la predicación, Colaboradores de Cristo, creo que es muy importante tenerlo en mente ya desde el principio, porque tanto en Timoteo como en Epafrodito vemos cualidades de personas que quieran colaborar con Cristo, que quieran ser colaboradores del Evangelio, cualidades que tienen que tener. Y esta primera cualidad es que Timoteo vemos que era una persona sincera, tenía un interés sincero. La realidad es que cuando servimos a otras personas, cuando trabajamos en la iglesia o fuera de ella, muchas veces podemos hacerlo y no tener interés real por las personas o por los demás. A veces se pueden hacer las cosas por sentirnos bien, por sentirnos importante, otras por enterarnos de todas las cosas, de todo lo que pasa en un sitio, de lo que pasa en otro. Quizá podemos utilizar información y posición que tenemos para algún beneficio propio, para poder conseguir alguna cosa, para que la gente pueda ver cuánto nos preocupamos por los demás y todo este tipo de cosas. Pero todo esto son motivaciones incorrectas. Timoteo tenía un interés real y un interés sincero por los filipenses, de la misma manera que Cristo se había interesado por él, de una manera sincera. Y es que cuando vemos a Jesús, Él no se ofreció en sacrificio buscando algún bien personal o poder decir, mira cuántos hijos tengo. Y aunque es cierto que el principal motivo por el que Jesús se entrega es para que el Padre reciba gloria y reciba honra, no había ningún motivo oculto por el cual Jesús se entrega a sí mismo. Así que de igual manera, nuestro interés hacia los demás deben ser intereses sinceros y no tienen que tener nunca segundas intenciones. No debemos intentar encontrar algún beneficio propio, sino que cuando servimos a otros, el objetivo tiene que ser un interés sincero por las personas que nos rodean. Lo siguiente que Pablo dice de Timoteo, lo encontramos en el versículo 21. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y la verdad es que esta afirmación de Pablo es una sentencia fuerte y es una frase dura, porque por un lado es verdad que deja muy buen lugar a Timoteo, pero por otro deja muy mal lugar al resto de personas que quizá pues estaban allí en Roma y de los cuales ya en el principio de la carta había hablado que predicaban el Evangelio por sobreponer carga y por poner más presión sobre Pablo. Por lo que vimos hace ya algunas semanas, como digo, para Pablo era evidente la decepción que sentía al ver que habían personas que solamente predicaban el Evangelio por envidia o por contienda y que buscaban sus propios beneficios. Pero, en cambio, Pablo lo compara a todos estos con Timoteo, con alguien que buscaba lo que es de Cristo Jesús. Y si es importante la primera cualidad que hemos visto, ese interés sincero por los demás cuando queremos ser colaboradores de Jesús, más importante aún es la motivación por la cual nosotros servimos. Timoteo era alguien cuya motivación principal para servir era Jesús,
Y creo que tenemos que preguntarnos cuál es nuestra motivación a la hora de hacer las cosas. ¿Qué buscamos cuando intentamos hacer algo en la iglesia o fuera de ella? Porque muchas veces podemos intentar buscar y tener y perseguir algún beneficio propio, algo que nos beneficie a nosotros y por eso lo hacemos, que nos pueda servir algo en lo personal. Y no estoy hablando de hacer cosas ilícitas o cosas con maldad o con malicia, pero realmente cuando hacemos algo, siempre tenemos que buscar y debemos buscar que aquello sea algo de Cristo Jesús, que sea algo en lo cual Dios siempre salga glorificado. Y las siguientes palabras de Pablo, lo veo como unas palabras que abren el corazón del mismo apóstol y nos presenta cuál era la relación que él tenía con Timoteo. Versículo 22 dice: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Como ya hemos dicho, Timoteo era un colaborador habitual de Pablo. Si Pablo hubiese tenido que escoger solamente a uno de sus colaboradores, sin ninguna duda, habría escogido a Timoteo. Y vemos como Pablo lo envía a varias iglesias, y para él era como un hijo, como alguien que estaba sirviendo en el Evangelio, como un hijo se ofrece y ayuda a su padre en las tareas. Y si tuviese que ponerle un nombre a esto, le llamaría discipulado. Pablo era apóstol, pero Pablo era discípulo de Cristo. Y él había creado un discípulo llamado Timoteo, que se parecía a Pablo, pero aún más importante, Timoteo se parecía a Jesús. Su testimonio hablaba no solo de su comportamiento y de su unión con Pablo, sino que hablaba del compromiso que Timoteo tenía con el Evangelio, donde él buscaba lo de Cristo y no buscaba su propio beneficio. Y cuando escribía esto, y pensaba en mí, y quizá también te lo puedas plantear para ti, ¿qué méritos podrían decir la gente que ven en mí? ¿Realmente me estoy pareciendo a Cristo en todo lo que hago, en mi manera de comportar? ¿Puede quienes me rodean decir que realmente estoy trabajando para el Evangelio? ¿O por el contrario estoy buscando mis propios beneficios? ¿Qué imagen es la que proyectamos allí donde estamos y allí donde hacemos cosas? Pero déjame añadir algo más, porque Pablo da una imagen y una duración de cuánto tiene que durar un discipulado. Y es exactamente la misma relación que dura la de un padre y un hijo. Solo la muerte debe cortar la disciplina de hacer un discipulado. A veces en nuestra cultura tenemos como idea de discipulado el hacer un curso pues de unas semanas en las que se explica el Evangelio y que además intentamos siempre poner un inicio y un fin para que no se alargue. Quizá podemos presentarlo pues como un discipulado, el hecho de enseñar a alguien que se acaba de convertir pues en qué consiste pues el cristianismo, cómo funciona la Biblia, cómo tienen los libros y todo esto. Pero la realidad es que el discipulado, aunque tiene parte de estas cosas, va de vivir juntos y va de servir juntos. Y es que vivimos en un tiempo en que nuestras iglesias se han convertido en iglesias individualistas, donde no nos gusta que nadie nos pregunte por nuestra vida, en la que mi vida fuera de la iglesia, fuera de los cultos, es mi vida y nadie debería meterse en ella. Pero creo que esto no es así. Creo que estamos llamados a discipularnos unos a otros, a que la gente me pueda preguntar: oye Ángel, ¿qué tal con esta lucha que tienes? ¿Qué tal con estos malos hábitos? Donde si estoy mal puedo decir que estoy mal y no tengo por qué avergonzarme, porque la iglesia es ese lugar de descanso, donde puedo ser como soy y no me voy a sentir juzgado porque Cristo ya ha pagado por mí, donde los demás si en algo me juzgan va a ser para restaurarme espiritualmente. Y creo que la idea de discipulado tenemos que adquirirla y tenemos que llevarlo a la práctica y hacerlo como algo habitual en nosotros. Pablo estaba convencido de que él iba a salir libre de aquel juicio, pero si aún esto no ocurriese, dice versículos 23 y 24, le escribe a los filipenses sobre Timoteo: así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Aunque él tenía la convicción absoluta de que iba a salir, de que todo iba a ir bien, quizá lo más lógico y egoísta por parte de Pablo habría sido tener a Timoteo cerca de él, al menos hasta que tuviese la seguridad de que todo iba a ir bien, de que en estos momentos difíciles Timoteo estuviese ayudándole y estuviese apoyándole. Pero en cambio,
Pablo nunca pierde su misión y su visión misional de que el Evangelio se esparza. Y creo que en esto la Iglesia tiene que autoanalizarse. Porque ¿qué compromiso tienen nuestras iglesias con la misión? ¿Qué pensamiento y qué visión tenemos acerca de compartir y de esparcir el Evangelio allí donde estamos? Porque a veces parece que estamos tan enfocados y tan centrados en nuestro alimento local, en nuestro alimento dentro de nuestras cuatro paredes. Invertimos tiempo y dedicación en formar a personas que sirvan en nuestras propias iglesias, invertimos dinero en que la iglesia pues mejore, en que sea mejor, pero se nos olvida mirar hacia afuera. Y no me estoy refiriendo tanto a hacer obra social, que también sería interesante que hiciésemos, sino que toda la iglesia pueda invertir dinero, invertir tiempo, invertir esfuerzo en enviar a personas a otros lugares donde se necesita que el Evangelio sea predicado. A veces parece que nos centramos tanto en tener buenos predicadores en nuestra propia iglesia, que no nos preocupamos en enviarlos a sitios donde realmente hacen falta. Y al final lo que pasa es que aquellos que se van con una oración, pero sin ningún tipo de sustento ni de apoyo, que a veces material también sería necesario. Pablo no fue egoísta y cedió a Timoteo a los filipenses, y creo que la iglesia debe tener esa visión misional, también de enviar a sus propios colaboradores a otros lugares donde son necesarios, donde hace falta que haya gente que predique, donde hace falta que haya gente que enseñe, donde haya gente que pastoree. Necesitamos tener esta idea de misión más allá de nuestra labor y de nuestra tarea diaria, semanal, mensual, en nuestras propias iglesias. Este es el primer colaborador del Señor, este sincero, este que busca de Cristo, que era alguien especial para Pablo y que estaba enfocado en la misión, este Timoteo. Pero ahora Pablo presenta a otro más, porque si Timoteo era alguien a quien Pablo iba a enviar, pues próximamente, había alguien a quien Pablo ya había enviado. Y también vemos 4 características en él, que Pablo presenta y que los colaboradores del Señor debemos tener. Dice versículo 25, «Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades». De Epafrodito no sabemos más allá de lo que Pablo nos cuenta en estos breves versículos, pero vemos que lo presenta como un colaborador y como un compañero de milicia. Alguien que no solo era un compañero, era un luchador, era un batallador por el Evangelio. Y quizá lo más importante es que, siendo así, era una persona atenta. Él era el mensajero que Pablo enviaba a los filipenses y alguien que había suplido necesidades del propio Pablo. Cuando vemos al Señor Jesús, Él siempre estaba atento y Él siempre era sensible a las necesidades de los demás. Lo vemos con aquella mujer la cual tocó su manto y tenía un flujo de sangre. Lo vemos con aquel paralítico que entraron sus amigos por el tejado porque la casa estaba abarrotada. Lo vemos que fue sensible también con Nicodemo, hablándole las palabras que necesitaba oír. Lo vemos también con aquella mujer que estaban a punto de apedrear por ser adúltera, y Jesús empieza a escribir en tierra y todos se van. Epafrodito imitaba también a Jesús en esto. Él suplía las necesidades de Pablo. Y qué importante es que para ser colaboradores del Señor seamos personas atentas, porque cada persona y cada situación requieren de una manera de tratar y de una atención diferente. Ojalá el Señor nos capacite para saber ver cada persona como una oportunidad diferente de servir a Jesús, pero también de un trato que sea necesario y como sea que la persona necesita para que Jesús sea glorificado también de esta manera. Y no sé, a veces da la sensación de que para ser buenos colaboradores del Señor, las cosas tienen que hacerse cuando ya tenemos una estabilidad en nuestra vida. Algunos dicen, pues mira, cuando me case entonces empezaré a seguir y empezaré a servir al Señor. Hay otros que dicen, no, mira, cuando tenga un trabajo, tenga una estabilidad económica, entonces voy a empezar y voy a dedicar mi vida a ser un buen colaborador de Jesús. Otros hablan de cuando tenga hijos, los más jóvenes quizá cuando haya acabado mis estudios. Pero vamos a ver cómo fue la cosa con Epafrodito, versículo 26 y 27. Dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí,
para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Epafrodito tuvo la excusa perfecta para haber dejado de servir a Jesús. Había caído muy enfermo, había estado cerca de la muerte, pero Dios le sanó. Y esto, como digo, podría haber sido una buena excusa para decirle a Pablo: mira, Pablo, yo con mi estado de salud, que pues quizá tengo aún secuelas y tal, quizá no es buena idea que vaya a Filipos. Pero vemos que él no dejó de hacer nada, sino que esto no le detuvo, siguió siendo un colaborador, aunque quizá fuese débil por su salud, pero no se convirtió en un colaborador inútil. Una de las cosas que más me llaman la atención cuando leí en su día, hace ya tiempo, la biografía de Spurgeon, es que durante grandes periodos de su vida él tuvo que abandonar pues Londres y se tuvo que ir al sur de Francia, porque sufría de gota y la humedad de Londres pues le perjudicaba mucho y necesitaba un clima pues más suave como el del Mediterráneo. Por una parte, creo que no debemos olvidar que quienes somos colaboradores de Cristo también estamos a merced de caer enfermos, de tener problemas económicos y cualquier otro tipo de problemas. Quienes están sirviendo a Dios no están libres de poder pues sufrir lo que cualquier otra persona puede llegar a sufrir. Y por lo tanto, quienes sirven a Jesús tienen que ser respaldados por los demás colaboradores. Igualmente, los problemas no pueden ser un motivo ni una excusa para dejar de colaborar con Cristo. Porque cuando vemos al mismo Jesús, ¿acaso los problemas, las dificultades que tuvo el subirse a una cruz fue un motivo para que él dejase de seguir el plan? No, él siguió hasta el final, y como imitadores de Cristo tenemos que hacerlo de la misma manera. Los creyentes de Filipos, cuando se enteraron de que Epafrodito había caído enfermo, se entristecieron mucho. Así que el enviar a Epafrodito era una buena noticia también para la iglesia. Dice el versículo 28, así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. No había ninguna duda de que Epafrodito se había ganado el corazón de los filipenses. Su recuperación produjo gran alegría, igual que la enfermedad produjo tristeza, y al verle iba a producir gozo en el corazón de ellos. Y sin ninguna duda, uno de los temas centrales de toda la carta es el gozo, y ellos iban a tener gozo por poder estar de nuevo con él. Gozo al poder ver con sus propios ojos cómo la misericordia de Dios había estado con Epafrodito. Pero por otra parte, su manera de actuar había hecho que él fuese una persona querida entre ellos. Y es que qué importante es que como colaboradores de Cristo no seamos personas ásperas, no seamos personas difíciles, no seamos personas problemáticas, sino que el vernos sea motivo de gozo para el resto de colaboradores y para el resto de creyentes. Que el Señor nos ayude a ser de esta manera. Y llegamos a la cuarta de las características de este Epafrodito. Una de las cosas quizá más bonitas que existe, y yo que no soy una persona demasiado sentimental y que como a veces parece que no tengo sentimientos, puede parecer, es a nivel cristiano, a nivel pues como creyente, cuando tienes que salir de una iglesia, que te reconozcan que has hecho una buena labor, que has hecho un buen trabajo. Y es una maravilla poder salir así de una iglesia, pero también encontramos que hay otras personas que abandonan iglesias y lo hacen pues de mala manera, que se van por la puerta de atrás, que se van creando problemas, y de los cuales la iglesia al final no puede hablar bien de ellos. El caso de Epafrodito era el primero. Dice versículo 29-30, recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Así que vemos como Pablo insta a los filipenses a que reconozcan a Epafrodito, y no solo a él, sino a aquellos que son de la misma manera de él, aquellos que están sirviendo y colaborando con Cristo, y se deciden dedicar su vida también a suplir a otros. Y creo que es importante que nosotros hagamos también esto en nuestras iglesias. ¿Cuántas veces en lugar de gozarnos con aquellos que sirven, lo que hacemos es exigirles? Mientras nosotros no hacemos nada, mientras vamos domingo a domingo como un consumidor más, como alguien que va pues a recibir y ya está. ¿Y cuántas veces criticamos a aquellos que dedican tiempo, que dedican esfuerzo, que dedican pues su vida
no solo a servir en la iglesia, sino a hacer que el Evangelio sea predicado por todos los sitios donde ellos están. Tenemos que tenerles en gran estima y necesitamos orar mucho por ellos. Que el Señor nos ayude a hacer esto. Y acabo ya, porque cuando lo preparaba y conforme iba pues presentándolo, la verdad es que este es un texto difícil y es un texto extraño. En él no hay una gran exposición pues doctrinal, no hay una gran presentación teológica. Pablo solamente parece hablar de dos de sus colaboradores y de lo bien que lo han hecho. Y creo que es peligroso y es muy fácil también que cayésemos en el moralismo de decir y que acabásemos pues este rato diciendo tenemos que ser como Timoteo, como Pablo o como Epafrodito, tenemos que ser como ellos. Y es verdad que en ellos encontramos cosas que son dignas de imitar. Pero como digo, pudiese parecer que todo esto no tiene nada que ver con Cristo, que no tiene nada que ver con el Evangelio, que solamente tenemos que imitar a otras personas. Pero si lo ponemos en el contexto de toda la carta, estas palabras de Pablo sobre estos dos colaboradores tienen mucho sentido. En el primer capítulo vimos cómo Pablo dio noticias de su estado, de que él estaba en la cárcel, y mostró su alegría al ver que el hecho de él estar encarcelado no hacía que el Evangelio se frenara, sino todo lo contrario, el Evangelio seguía avanzando a pesar de su encarcelamiento. Y veía cómo él estaba llevando a cabo su misión en la cárcel, pero que era más necesario que nunca que los creyentes de Filipos estuviesen unidos, aunque él no estuviese. Y en el capítulo 2 Pablo presentaba como el nexo de unión de todos los creyentes es el mismo Señor Jesús, donde Él es nuestro lugar de unidad. Y viendo a Cristo, los creyentes deben tener el mismo sentir y el mismo sentimiento que tuvo Jesús, de autohumillarse y de ofrecerse totalmente para poder ser luz allí donde estamos. Así que la aparición de estos dos colaboradores en la carta no sirve para que los tengamos a ellos como ejemplo, sino para que nos demos cuenta que ellos eran imitadores de Jesús, y al verle a ellos esto, motivar a los filipenses y también nos motive a nosotros a ser colaboradores de Jesús, a ver que es posible, que no es imposible, que había personas que lo hacían y que nosotros también podemos hacerlo. Así que las características que hemos visto en ellos, intentemos imitarlas nosotros como imitadores de Jesús. Intentemos ser colaboradores sinceros, que no tienen segundas intenciones a la hora de servir, que busquemos aquello que es del Señor, con una vocación misional hacia aquellos que se están perdiendo, que seamos atentos hacia aquellos que tienen necesidades, y que nuestra manera de actuar, nuestra manera de servir, produzca gozo en aquellos que nos rodean, porque de esta manera Cristo siempre será glorificado en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por estos dos siervos, Señor, por estos dos colaboradores tuyos, colaboradores de Pablo y también de los filipenses, Señor, y gracias porque son un ejemplo de ver que podemos parecernos a ti, Señor, que siendo humanos podemos pues ser imitadores y ser colaboradores tuyos en tu obra de redención en toda la tierra. Y por eso te rogamos que estas cualidades que hemos visto en ellos, tú nos ayudes a que sean parte de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser útiles en nuestras iglesias, pero a no quedarnos solamente pues encerrados en nuestros locales o en nuestros cultos online, sino que hagamos que el Evangelio se esparza por toda Cataluña, Señor, por toda Barcelona, por toda España, Señor. Ayúdanos a promulgar y explicar a todos lo bueno que tú eres y hacerlo de esta manera, Señor, a ser colaboradores dignos de ti. Y te presentamos, Señor, nuestra vida para que nos ayudes a parecernos, Señor, más a ti, a santificarnos más, Dios, y a seguir creciendo a imagen tuya, Señor, a imagen de esa persona perfecta que fuiste tú en la tierra. Gracias, Jesús, por estos ejemplos, y ayúdanos que a través de ellos, Señor, podamos parecernos más a ti. Amén. Amén. Y nada más, llegamos al final pues de nuestra reunión, y el domingo pues nos volvemos a juntar, y esperemos pues que sea un buen tiempo en el que el Señor también hable a nuestros corazones y podamos glorificarle. Hasta el domingo. Hasta luego.